Y dice ahí en 1 Corintios capítulo 2, verso 9, dice así: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman, ¿verdad? Entonces, cuando tú te dispones cada 15 días, o cuando tú te dispones cada semana a levantarte temprano, a dejar las colchas, las cobijas, el confort, y quieres estar aquí a las 10:30 de la mañana y quieres meterte en el mar maravilloso, en el océano maravilloso de sabiduría y conocimiento de la palabra de Dios, y le pides a Dios que te abra el entendimiento, pasan cosas grandes y Dios va transformando tu vida, tu manera de pensar, tu manera de ser, empieza a cambiar, a hacer cambios. Y yo siempre, a mí me gusta mucho el Instituto Bíblico porque a mí me obliga a estudiar, ¿verdad? Una persona que va conociendo poco a poco la palabra de Dios, nunca deja de aprender. Yo creo que yo, más que maestro, soy estudiante de la Sagrada Escritura, porque créanlo que yo sigo estudiando la palabra de Dios, me impulsa, que tengo una gran motivación porque tengo que prepararme para darles mensaje a ustedes, pero uh, yo les animo que le pidan a Dios esa hambre y esa sed de Él, ¿verdad? Dense la oportunidad, pueblo de Dios, de levantarse temprano los domingos y estén aquí antes de las 10:30, y ya sea que estén allá los jóvenes arriba o están los adultos aquí, y dense la oportunidad de meterse despacito, a fondo, con la gracia de Dios, en lo que es el conocimiento de la palabra de Dios, que es lo que los va a transformar. Tú no puedes amar lo que no conoces, y conocer la palabra de Dios, conocer a Cristo. Y cuando conoces a Cristo, empiezas a amarlo de una manera más madura y más diferente. Y cada 15 días nos juntamos un grupito de hermanos a las 6 de la tarde. Date la oportunidad. Estamos aprendiendo juntos Isaías. Yo creo que todos los que están en el Instituto Bíblico, su vida ha revolucionado. ¿O me equivoco? Les ha cambiado mucho. A mí también. Y ayer estábamos viendo que Dios le gusta intervenir en la vida de los seres humanos para bien, siempre. Cuando Dios disciplina o cuando Dios permite que pasen cosas difíciles en la vida, es para que los hombres procedamos al arrepentimiento. La paciencia de Dios siempre lleva un fin: que nos arrepintamos, que le reconozcamos, que le busquemos, que nos humillemos. Esa es la meta. A veces en la voluntad permisiva de Dios, Dios permite cosas difíciles, ¿verdad? A veces Dios, dice la Escritura, que Dios es grande en misericordia, y dice lento para la ira, pero de que tiene ira, sí tiene ira. Nada más que es paciente, no la manifiesta así como nosotros, que somos impacientes y que la primera de cambios luego damos el manazo. No, Él es paciente. Pero llega un momento en que a veces no entendemos con palabras y tenemos que entender con hechos, con sufrimiento, y es cuando nos pasan cosas. Por eso hay que aprovechar mucho cuando las cosas están en bonanza, cuando las cosas están bien, porque es cuando más podemos desarrollar. Y Dios no le gusta que nos acostumbremos al pau, no le gusta usar la mano izquierda. A Él siempre le gusta usar la mano derecha, como a cualquier papá. No nos gusta jalarle las orejas a los hijos, no nos gusta. Nos sentimos mal, nos sentimos muy incómodos. Es más, nos duele más a nosotros que a los propios hijos cuando les llamamos la atención. ¿Por qué? Porque nosotros quisiéramos que con palabras entendieran y lleváramos una fiesta en paz y que colaboraran más con nosotros en la formación que les damos. Pero a veces no es así. Y a veces hay que entrar en disciplina, porque de otra manera nuestros hijos se van perdiendo y nosotros los amamos y no queremos que ninguno se pierda. Así es el amor de Dios. El amor de Dios es así. Y esta semana pasada estuvimos en el estudio bíblico
Y de manera descarada Dios dice que Él es la luz y que Cristo es la luz y que quiere que nosotros seamos la luz. O sea, todo lo que nosotros venimos aquí a la iglesia es para nosotros llenarnos de esa luz y para compartirla con los que no la tienen. Hay contrastes, compartirla donde falta esa luz. Así que ayer, de manera providencial, después de la clase de 2 horas, donde Dios quería decirnos que Él quiere transformar vidas, que Él es paciente y quiere que seamos luz, me mandó, gracias a Dios, a mi hermano Ramiro y a mi hermana Lourdes a poner en práctica eso que aprendieron en teoría en 2 horas, ¿verdad? Y vamos a ir, vayan, en el nombre de Cristo. Están en Cristo, vayan a mostrar lo que Dios les ha regalado. No, ya no es tiempo de quedarnos callados. No es tiempo. ¿Otra vez? Es que no me veo la cámara a nivel mundial. Entonces, hemos estado compartiendo en estas semanas palabra de Dios que nos recuerda que nosotros somos cristianos. Y una persona que es cristiana es una persona que es un alumno y es un discípulo, es una persona que es un aprendiz. Entonces, si yo sigo a Cristo, yo tengo que siempre tener las ganas de aprender de Él. Si no, no sé para qué sigo a Cristo. Seguir a Cristo significa aprenderle cosas, aprenderle cómo vivir de una manera diferente. Como Él dice, cómo vivir una vida abundante. Mi relación con Cristo es para enriquecerme. Mi relación con Cristo es para hacer cambios. Por eso hablamos de una palabra que les he dicho, ténganla siempre en su mente. Su relación con Cristo es para que haya transformación en nuestras vidas. La relación con Cristo. Cristo nunca, cuando tiene relación con alguien, te deja igual. A los fariseos, por rebeldes y por autosuficientes y necios y religiosos, los dejaba peor. Pero a la gente que buscaba de Dios la dejaba muy maravillada, la dejaba edificada, la dejaba transformada. Porque Cristo viene a transformar cosas. Él es el creador de esta vida, es el sustentador, es el que sostiene el universo con su palabra. Y a Él le gusta estar haciendo nuevas todas las cosas. Él es creativo. Entonces, nosotros, el Señor nos quiere sacar de nuestro límite, el Señor nos quiere sacar de nuestro confort, el Señor nos quiere sacar de nuestras costumbres, de nuestros miedos, de nuestros temores, y con su ayuda, con su amor, Él quiere inspirarnos, Él quiere contagiarnos, Él quiere motivarnos para hacer cosas nuevas, para gloria de Dios. Por eso, la semana pasada estuvimos viendo unos versos ahí muy sencillos. Uno de ellos está en Lucas capítulo 6, verso 40. Con eso nos quedamos la semana, creo que fue la semana pasada. Permítanme. No, perdóname, comenzamos en Mateo 11. Mateo 11, donde el Señor nos decía hace 2 o 3 semanas, Mateo 11, 29, donde Él dice, yo quiero llevarlos a un nivel donde ustedes tengan descanso, descansen sus almas, descansar de los afanes, de los miedos, temores, etc. Y dice en Mateo capítulo 11, verso 29, dice Cristo, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Si hacemos eso, dice, hallaréis descanso para vuestras almas. Hay cosas que yo tengo que aprender a Jesús. Lo primero que Él quiere que aprenda es que ya no estoy para agradarme a mí mismo, sino que mi vida cristiana tiene un sentido porque la vida en Cristo es para agradar a Jesucristo. La semana pasada vimos que dice la Escritura en Romanos que Jesucristo murió y volvió a resucitar para ser Señor de vivos y de muertos. Y que mi vida, le da sentido a mi vida cuando yo estoy siempre buscando agradar a Jesucristo. Cuando tú estás buscando agradar a Jesucristo, estás buscando agradar a Dios. Porque Dios envió a Jesucristo para manifestar su amor hacia nosotros. Entonces, cuando yo manifiesto mi amor a Jesucristo, le estoy expresando a Dios mi amor.
Mi relación con Jesucristo debe ser una relación donde yo siempre estoy buscando de qué manera yo puedo sacarle una sonrisa a Jesús de su rostro. Y cuando tú le sacas una sonrisa a Jesús de su rostro, es cuando tú le obedeces. Es cuando dice, por eso, recibid mi yugo, o sea, sométete a mí, dice Jesús, ponte bajo mi autoridad, obedéceme. Esto en palabras mexicanas dice, llevad mi yugo sobre vosotros, es obedéceme, sé dócil, sé humilde ante mí, porque sé humilde pues es ante Dios, sé dócil, manso. Una persona que es mansa es una persona que es manejable, que es dócil, que no obedece con gritos, sino obedece con palabras, obedece a la primera, se deja llevar, se deja conducir por alguien que es mayor y más inteligente que él. Entonces mi relación con Jesucristo va a avanzar mucho si yo dispongo mi corazón y mi voluntad y le digo, Señor, ayúdame a obedecerte. Jesús encantado de llenarte de su Santo Espíritu para que puedas obedecerle. Yo no puedo ser testigo de Jesús si no tengo esa disposición de obediencia. Y yo no puedo obedecer a Jesús sin su ayuda. Por eso es que Dios envía su Espíritu Santo a todos los que le obedecen. ¿Cómo puedo yo avanzar en esto si dentro de mí hay una parte de mí que es autónoma, que es rebelde, que no le gusta someterse a nada ni a nadie? Pues con la ayuda del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es dado para que podamos ser buenos alumnos, para que podamos ser alumnos destacados ante Jesucristo. Y un alumno que es destacado es un alumno que es obediente, es un alumno que hace su tarea, es un alumno que es responsable, es un alumno que le tiene amor y respeto a su maestro, y es un alumno que cuando el maestro pide la clase es el primero que levanta la mano. ¿Por qué? Porque quiere agradar a su maestro, porque quiere avanzar, porque quiere hallar descanso para su alma. Eso vimos la semana pasada. Y el día de hoy el Señor nos quiere llevar por algunos textos a través de los cuales el Señor quiere que aprendamos a expresar nuestra fidelidad y nuestro amor como hijos de Dios que somos. ¿En qué tengo que imitar a Jesús? Primeramente, en su mansedumbre, en su docilidad. Segundo, hay otra actitud, otra cualidad que Él quiere que yo aprenda en mi relación con Jesús. Mi relación con Jesús tiene que expresarse a través de un verdadero deseo de servir a los demás. Miren, hermanos, habemos personas que decimos que amamos al Todopoderoso que es invisible, a Jesús que no vemos, que no tocamos. Y decimos, es que yo tengo una relación de amor con Jesús, pero no se te nota, porque la única manera en que se te puede notar que tú puedes convencer a la gente que tú amas a Dios que no ves, pues es amando al que ves. No puedo decir yo es que yo amo a Dios, yo y mi relación con Dios, no, cállate la boca, es única, directa, que Facebook ni que nada, o sea, directita. Pero si con la relación con los demás no tengo esa disposición de amor, nadie me la va a creer. Porque ¿cómo puedo decir que amo y que sirvo al quien no veo si ante la gente que veo y que está cercana a mí no tengo esa disposición? Es una incongruencia. Jesucristo demostraba con hechos que amaba al invisible, porque a las personas que estaban a su alrededor siempre estaba expresando atención, caridad, paciencia, amor. Era humilde, era sencillo, era manso. Había tanta mansedumbre en él. Mansedumbre es ternura. Había tanta ternura, tanta bondad en él que los niños, en lugar de llorar cuando se acercaban a él, tenían ganas de estar con él. Y ustedes saben que los niños son muy perceptibles al espíritu de la persona. Tú agarras a un niño y la persona que tiene un espíritu apacible es como un imán para ese niño. Ante ese niño sí se deja amar porque se siente seguro. Pero ante un espíritu que es nervioso, ansioso, desesperado y que anda ahí peleándose con los mensajes y con el Facebook y que está gritoneando de la esposa, no creas que se va a acercar ese niño a esa persona. Se pone tenso, se pone nervioso, son como esponjitas. Y dice la Escritura que los niños
siempre estaban queriendo estar cerca de ¿quién? De Jesús. ¿Por qué? Porque había una congruencia en su alma, había paz en su alma, había armonía en su alma, porque había esa relación de amor hacia lo alto, se manifestaba también en horizontal hacia los que estaban a su alrededor. Y él era un espíritu apacible, era un espíritu tierno, era un espíritu compasivo. Así quiere que aprendamos nosotros. Nuestro Señor Jesucristo quiere desarrollar en nosotros esas cualidades de que tengamos esa cualidad de expresión que nosotros tengamos ese espíritu donde las personas se sientan confortables y cómodas. Jesucristo sabía más Biblia que todos los que estaban ahí presentes. Y muchos de los que estaban ahí presentes, que eran escribas, que eran levitas, que eran sacerdotes, que tenían un conocimiento muy profundo de la Sagrada Escritura, los alejaba del pueblo de Dios y se sentían ellos como supermanes, ¿verdad? Y venían a la gente con desdén, con menosprecio, a los ignorantes, a la gente que estaba en pecado. Ellos se sentían como que el conocimiento los envanecía. Y Jesucristo, que es la palabra viva, Jesucristo que es mayor que Moisés, que es el legislador más importante que ha tenido el pueblo judío, es al que le entregaron las tablas de la ley y que les enseñó a cómo interpretar la ley. Bueno, Jesucristo, que es mayor que ellos, en lugar de estar así, él se acercaba a la gente y no le quitaba el tener el conocimiento, no le quitaba, no le generaba vanidad, no le generaba envanecimiento, sino él generaba el conocimiento, pero había más que nada amor por la gente. El amor de Dios a través de Jesucristo es la mayor expresión. Por eso Jesucristo siempre quería estar con los pecadores, con la gente que andaba en las motos de aquel entonces, ¿sí? Con la gente que anda en las calles, que no quiere nada religioso, que le saca la vuelta a los que se santiguan mucho. O sea, hay gente que anda buscando la verdad, pero dice, no, en ese cuadro religioso no, tiene que haber algo más. Y sí hay algo más. Y se llama Jesucristo. Pero yo tengo que empaparme de Jesucristo para que eso se me pegue. No es por default, no porque ya sea un seguidor de Cristo significa que yo voy a tener esas cualidades. Las tengo que desarrollar, las tengo que practicar. ¿Y cómo puedo practicarlas? Teniendo el deseo de aprender. ¿De quién? De Jesucristo. Y todo el día, y siempre Dios me está dando la oportunidad de aprender algo para ser cada vez más parecido a Jesucristo. Todos los días. Todos los días está la oportunidad de escuchar la voz de Dios, de ver la mano de Dios invisible en los acontecimientos cotidianos que pasan. Pero a veces estoy así, estoy a la defensiva, estoy con pensamientos negativos. Me siento, quizás la Biblia, saber tanta Biblia me ha envanecido, ahora me creo mucho, ¿verdad? Antes no tenía amigos porque me creía mucho, era muy creído. Y ahora que soy cristiano, como sé Biblia, me creo más, o sea, no cambié. Entonces se tienen que suscitar esos cambios en mi relación con los demás. Ese es el termómetro mío de qué tanto voy avanzando en parecerme más al Señor Jesús. Dice la palabra de Dios en el Evangelio según San Juan, hay algo que yo tengo que aprenderle al Señor. Mi relación con los demás es muy importante. De hecho, todos los mandamientos de Dios, excepto uno, tienen que ver con mi relación con los demás. El mandamiento más importante, amarás al Señor tu Dios, pero hay otro mandamiento, dice Jesús, que es igual de importante, amarás a tu prójimo. Entonces yo tengo necesidad de medirme en con qué tanta ternura, compasión, disposición, paciencia, generosidad, ¿sí? Con espíritu de ayudar, de interés tengo en mi relación con los demás seres humanos. Esa es la manera como yo pudiera traducir, ¿sí? Como yo pudiera traducir que tengo realmente una relación de amor con Dios. Por eso decía Cristo, no tanto por lo que periquean, no tanto por lo que hablan. Muchos dicen Señor, Señor, no, por sus frutos los conoceréis. Y un fruto, pues tiene que ser probado por otras personas. ¿Cómo
¿Cómo tú te sientes? ¿Cómo se siente la gente alrededor en relación conmigo? Uno se tiene que preguntar eso. ¿Verdaderamente tengo cualidades de afabilidad? ¿Soy fácil de relacionarme? ¿O siempre pongo una barrera donde no quiero que nadie me moleste, nadie me toque porque yo soy yo? Así era Jesús. Jesús no era así. Porque si hubiera sido Jesús así, mangos que los niños se acercaran a él. No querían, capaz que se acercaban y empezaban a llorar porque no transmitía esa afabilidad, esa mansedumbre, esa disposición, esa apertura de corazón hacia con los demás. Muchos de nosotros nos decimos creyentes, pero en la práctica fracasamos porque tenemos nuestro corazón cerrado ante los demás. Queremos que los demás se acomoden a mí y no es así. Yo me tengo que acomodar a los demás. Queremos que los demás me agraden y piensen en mí y no es así. Yo tengo que agradar y pensar en los demás. Yo quiero que los demás hagan las cosas como yo digo y no es así. Yo siempre tengo que ver la manera que se hagan las cosas como Dios dice y de una manera afable y compasiva con los demás. Entonces, si se dan cuenta, en la práctica muchos reprobamos porque no sabemos expresar ese amor ideal que tenemos con Dios, donde nada más Él y yo somos uno, no lo sabemos transmitir o abrir o comunicar hacia los demás, hacia la gente sencilla, común. Tenemos que hacernos por eso como niños. Para entrar y experimentar el reino de los cielos tenemos que ser todavía más sencillos de lo complicado que somos como adultos. Jesucristo nos da esta lección de vida. En el capítulo 13 del Evangelio según San Juan, dice en el capítulo 13, verso 3, dice que sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos. Bueno, vamos a leerlo del verso 1 para que estemos más en el contexto. Dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Y respondiendo Jesús le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Y Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Y Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros estáis limpios, aunque no todos, porque sabía quién le había de entregar. Por eso dijo, no estáis limpios todos. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto y volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies
los unos a los otros, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo que el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que lo envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Si se fijan ustedes, hermanos, nuestro Señor Jesucristo nos dice, miren, ustedes me siguen a mí. Yo soy el Señor, ustedes son mis siervos. Yo soy el maestro, ustedes son los alumnos. Yo soy el buen pastor, ustedes son las ovejas. Ustedes no son más que yo soy más que ustedes. Ustedes se tienen que acomodar a mí, no yo me tengo que acomodar a ustedes, es lo que quiere decir el Señor. Ustedes me tienen que imitar a mí. Su meta debe ser siempre buscar ser como yo, hacer las cosas que yo, saberlas. Y a veces las tendrán que hacer sin entenderlas. Como le dijo a Pedro, hay cosas que no las vas a poder entender hasta que las hagas. Hay cosas que las vas a saber, pero como le dijo a Pedro, lo que yo hago ahora, no lo captas, no lo entres. Pero si eres dócil, si eres obediente, si recibes mi yugo, si te dejas seducir por mi enseñanza y me obedeces, si eres obediente, aunque no lo entiendas, cuando lo hagas, lo vas a comprender. Y lo primero que quiere el Señor enseñarnos es que entre hermanos de la misma fe, no digo de la misma congregación, de la misma fe, porque Dios abarca no nomás esta congregación, sino abarca todos los creyentes, todos los que tenemos fe, todos los que profesamos esa fe en Jesús, todos los que tenemos esa relación de amor y obediencia a Jesucristo. Bueno, entre nosotros, entre los que tenemos esa fe en Jesús, los que tenemos ese mismo Maestro y ese mismo Señor, nos tenemos que tener a disposición de servirnos unos a otros como si la otra persona fuera mejor que nosotros. Ese es el secreto de esto. El secreto es que lo que estaba haciendo Jesús lo hacía una persona inferior a ellos. La persona que lavaba los pies era el que estaba de esclavo en esa casa, el que no tenía derechos, el que su trabajo era obedecer a su amo. Y cuando llegaban los invitados, tenía él, sin que le dijera el amo, que atender a los invitados por obediencia a su amo. ¿Y cómo veía a los invitados? ¿Como mejores que él o como él se veía mejor que ellos? No, la persona que servía y limpiaba los pies y les quitaba el polvo de su calzado, ¿sí? Así como el que limpiaba las letrinas, el que acomodaba la mesa, el que estaba siempre sirviendo, era una persona que a los invitados los veía como mejores que él. Entonces aquí el secreto es que Jesucristo nos enseña que debemos de aprender a ver a todos los hombres, a todas las mujeres y hombres que tenemos la misma fe, tenemos que verlos como mayores que nosotros y tener la disposición de servirlos. ¿En qué? En sus necesidades, en lo que necesiten. En ese momento era una limpieza de los piececitos, esa disposición de servir a tu hermano. Y que cuando lo hagamos, porque nos dejó ejemplo el maestro, no lo dejó ejemplo el pastor, no, el maestro. Aquí nada más hay un maestro y hay un solo Señor, se llama Jesucristo. Tú y yo tenemos que aprender de Él. Y dice el Señor que si esto que ya sabemos que tenemos que hacer, dice el verso 15, el 17, si sabéis estas cosas, bueno, pues ya las sé, sí, ya sé, Señor, qué es lo que quieres. Dice, pues vas a ser bienaventurado hasta que las hagas. Muchos las sabemos, pero no las hacemos. Y cuando las hagamos, hallaremos descanso a nuestras almas. Cuando tengamos esa experiencia, ¿y qué vamos a aprender de Jesús? Pues vamos a aprender algo que solamente Él puede enseñar.
¿qué te genera más felicidad? Dice el Señor, pues te vas a dar cuenta que te genera más felicidad servir que ser servido. Te genera más felicidad dar que recibir. Te genera más felicidad que estar sentado. Te genera más felicidad estar sudando allá para preparar alimentos para ti que estar aquí sentado en el refri. Pero en la mente, dice, no, en la mente no. Mi razón me dice que me da más felicidad estar, que me sirvan, que me atiendan, que me amen, que piensen en mí, que me saluden, que me traten bien. Eso en mi mente se supone que me da más felicidad. ¿Quién es el ganón? Pues el que recibe. Dice Cristo, no. Tú quieres ser todavía más feliz. Tú quieres hallar descanso a tu alma. Tienes que salir de tu área de confort. Tienes que aprender a pensar primero en los demás y después en ti. Vencer tu egoísmo. Si yo me parezco a Jesús en su generosidad, si yo me parezco a Jesús en su misericordia, en su disposición a servir, en su disposición a ayudar, en su disposición a ir hacia el necesitado, voy a sentir que mi corazón va a estar muy cerquita de Jesús. El acercarme, fíjate bien, es una enseñanza difícil de entender. El acercarme a las necesidades de mi prójimo me hace hacer las cosas que haría Jesús en mi lugar. Y el actuar como Jesús actuaría hacen que mi corazón se sienta muy unido a Él y encuentro a Jesús al ayudar a la persona que está en necesidad. Los maestros, los doctores, las enfermeras, los que dan un servicio de un cliente. No hay mayor compensación, ni dándote un bono navideño grande. Ese pedacito de felicidad que tú sientes en tu corazón cuando das el extra. Y dices, ándale alumno, ven para acá, a ver, vamos a aprender. Que ya se vayan todos, voy a disponer un poquito más de mi tiempo para contigo. Y ves que ese alumno avanza. O cuando el médico, en lugar de nomás dar la medicina, o la enfermera nomás de limpiar así rápido, se sienta, a ver, te voy a limpiar las orejas, pero ¿qué te pasa? Cuando dispones, cuando te dices, me voy a no nomás a venderte algo, sino voy a ponerme en tus zapatos, ¿qué necesitas? Voy a escucharte, ¿cómo estás? Sé que vienes apurado, ¿te pasa algo? Cuando tú tienes ese interés genuino por la persona, ese servicio, aunque te lo paguen poquito, que no te den comisión, pero eso, cuando tú ves la sonrisa y ves que transformaste a la persona con tu actitud, que le diste paz, que fuiste un instrumento de bendición para esa persona, eso te genera mucho más felicidad que cuando te dan tu lana. Las principales satisfacciones de esta vida es cuando tú te das en el dar. Cuando tú te das. Cristo se estaba dando, dice, los amó hasta el fin. ¿Tú crees que agarró a uno? Ya llevan 11 y agarró a uno y dijo, faltas tú. Ya, rápido. ¿Tú crees que hizo así Jesús? Dice, los amó hasta el fin. Con cada uno se dio su tiempo y a cada uno le hizo sentir que era importante y los amó hasta el fin, que hasta el último se sintió muy amado de manera personal por Jesús. A todos nos ha pasado que cuando servimos y nos damos en el servicio, eso se transmite, hermanos. Eso hace que la otra persona reciba que no es un servicio más, sino eres alguien, lo estás haciendo hacer a esa persona sentir especial. Que en ese momento no estás pensando en nada más, estás pensando en esa persona. Le estás dando toda tu atención. Y esa persona se siente feliz, confortada,
y eso te asemeja a Jesús. Y cuando tú te haces lo que ya sabes y lo haces bien, y lo haces consciente de que es un servicio a Dios, ahí en ese servicio que haces hacia esa persona necesitada, ahí te estás encontrando con Jesús. ¿Dónde estás, Jesús? ¿Dónde estás? En las necesidades de los demás. Ahí está escondido Jesús. En las necesidades de los demás. ¿Es algo difícil de aprender? Sí. Es algo difícil de aprender, ¿por qué? Porque lo que haces lo tienes que hacer bien consciente. Consciente de que lo haces por amor. ¿Por amor a quién? Por amor a Jesús. ¿Y por amor a quién más? Por amor a la persona. Y que cuando estás haciéndolo con amor, con entrega, con pasión, no estás pensando ni en el pasado ni en el futuro, estás en el presente. Lo estás haciendo en conciencia y le estás comunicando con la intención, con las cosas que haces. Y como lo haces, le estás comunicando amor. Y en ese momento se hace algo mágico y tienes un verdadero encuentro con el Señor Jesús. Mateo, capítulo 25. Palabra dura para todos nosotros, pero palabra verdadera. Capítulo 25, verso 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y pondrá los cabritos a su izquierda. Entonces el rey, o sea Jesús, dirá a los de su derecha: venid, venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recogiste. Estaba desnudo y me cubriste. Enfermo y me visitaste. Estuve en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? O dinos cuándo te vimos forastero y te recogimos, o que te vimos desnudo y te cubrimos, o cuándo te vimos enfermo, o te vimos en la cárcel y venimos a ti. Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno, ¿qué dice? Cuando lo hiciste a uno de quién? ¿Sí? Cuando lo hiciste a uno de mis hermanos, como acá, más pequeños, ahí me lo hiciste. A veces me siento lejos de Jesús y lo que me separa de Jesús no es tanto más que mi egoísmo, porque está siempre la oportunidad de salir de mi área de confort y moverme y ayudar a alguien. Porque para poder auxiliar al que está sediento, al que está hambriento, al que está desnudo, al que está enfermo, yo tengo que dejar mi rutina. Cada uno de nosotros tenemos rutinas, tenemos responsabilidades, tenemos cosas que hacer, para nosotros quizás nuestro tiempo es sagrado, tan sagrado que no se lo queremos compartir a nadie. O nuestro descanso es tan sagrado que no queremos que nadie lo interrumpa. Pero cuando sales de esa área de confort, y aun y cuando tienes derecho a tu descanso, o aun cuando tienes derecho a sentirte, a que te atiendan, y antepones tus intereses a los de la necesidad de los demás, cuando tú
te sales de tu área de confort, te mueves hacia la necesidad, dice Jesús, ahí me encuentras a mí, porque lo que le estás haciendo a esa persona me lo estás haciendo a mí. Quizás no nos damos cuenta cuántas oportunidades el Señor tan maravillosamente nos regala cada día. Y el Señor Jesús está disfrazado de tu mamá o de tu papá, que a veces está cansado y quisiera que alguien no nomás vaya a pedirle cosas, sino quisiera decir, oye, papá, mamá, ¿te puedo ayudar en algo? ¿Por qué? Porque eres mi papá, pero Jesús está ahí. O quizás tú que eres una persona grande, Jesús está disfrazado de la persona que pasas todos los días y le das un 20 y ni conoces, y que a veces lo ves y ni sabes si tiene cara triste o contenta. O las personas con las que tú compartes tu trabajo, la secretaria, los compañeros de escuela, el maestro, que dice, ay, ahí viene ese maestro y no te das tiempo. Aquí está Jesús esperando que tú le abras tu corazón y digas, maestro, ¿en qué le puedo ayudar, maestro? Lo veo tareado. Porque no queremos salir de nuestra área de confort. En otras palabras, Jesús todos los días de nuestra vida está cruzándose por nuestro camino. Cuando dice la parábola Jesús de ese hombre que fue asaltado por unos ladrones y que estaba herido, malherido y tirado en el camino, dice que pasaron varios, pero pasó un samaritano y fue movido a misericordia y se detuvo. Tenía cosas que hacer igual que los demás, pero se detuvo porque fue movido a misericordia. Y entonces se detuvo y no nomás se detuvo, lo ayudó, no nomás lo ayudó, lo llevó al mesón, no nomás le llevó al mesón, sacó de su dinero para que lo atendiera, no nomás dejó dinero, sino dijo, cualquier cosa, avísame. Esa persona, dice Jesús, ese fue el prójimo. ¿Quién fue el prójimo de quién? Esa persona que se salió de su área de confort fue prójimo de ese necesitado. Y ahí encontró a Jesús. ¿Verdad que tenemos que aprender mucho de Jesús? ¿Verdad que no nomás es saber Biblia? Muy importante, pero Dios quiere la práctica. ¿Y quiénes son los que ganan? Los que se disponen a servir a los demás. ¿Quiénes son los que salen bienaventurados? ¿Quiénes son los que van a heredar el reino de los cielos? Los que quieran imitar a Jesús. Dice Jesús, si sabiendo esto lo hacen, serán bienaventurados. Oremos a Dios. Vamos a ponernos de pie. Y vamos a invitar a los hermanos de la alabanza que pasen adelante. Y mientras, pongámonos hermanos de Dios. Yo te invito, hermana y hermano, que estás escuchando esta palabra de Dios, que si el Señor te está revelando que tu egoísmo, tus miedos, no quieres hacer cosas grandes, quieres que todo se acomode a ti, como una religión. La religión son prácticas, pero Jesucristo quiere darnos vida y vida en abundancia. Entonces, si el Señor te está hablando el día de hoy de que Él quiere que tengas la disposición de imitarle y que el Señor quiere que esta semana estés muy atento a las necesidades que están afuera de ti, de los demás, y que ahí el Señor te está esperando porque ahí puedes tener un encuentro maravilloso con Él. Si el Señor te está hablando, haz esa oración conmigo. Amado Padre Celestial, tu palabra ha sido expuesta, Señor, y te damos gracias por ella, Señor. Señor, tu palabra dice que ninguno de nosotros es mayor que el Maestro, ni ninguno de nosotros es mayor que el Señor. Y que si tú, siendo el Señor y el Maestro, siempre nos diste ejemplo de estar viendo y estar atento a las necesidades de los demás, que así tú quieres que todos tus alumnos, Señor, todos aquellos que profesamos ser cristianos, quieres que nosotros estemos atentos
a las necesidades de las personas que están a nuestro alrededor. Ayúdanos, Padre Celestial, a salir de esa área de confort y sabiendo lo que tenemos que hacer, ayúdanos a hacerlo, Señor. Ayúdanos a darnos el tiempo que sea necesario para tener esa disposición de ayudar, de servir con amor, con humildad, con mansedumbre, con generosidad, con ternura, con paciencia. Y ayúdanos a hacer las cosas que hagamos de mejor calidad. Ayúdanos a hacerlo porque te amamos, ayúdanos a hacerlo porque queremos todos tener un encuentro personal contigo cada día. Al encontrarnos en la necesidad de nuestro hermano o de nuestra hermana que está a nuestro lado, ahí podemos encontrarte, Señor Jesús. Estás tan cerca de nosotros, Señor, pero a veces nuestros corazones están tan alejados de nosotros porque en la práctica muchos reprobamos, Señor. Danos la gracia a partir de hoy de tener esa sensibilidad espiritual de ver de qué manera podemos expresarte a ti, Señor, con nuestros actos, que queremos ser alumnos obedientes. Ayúdanos a ser personas que en lugar de buscar ser servidos, queremos servir a los demás. Ayúdanos a tener esa disposición de servir, de ayudar y ver a las personas que están a nuestro alrededor como mayores que nosotros mismos, Señor, porque esa es la enseñanza sagrada que nos has dado el día de hoy. Te damos gracias, bendito Maestro, porque tú verdaderamente nos estás llevando a tener una vida nueva, a encontrar descanso a nuestras almas. Si hacemos esto, Señor, tú nos prometes que hallaremos descanso a nuestra alma. Ayúdanos, Señor, a hacerlo todo con amor, a hacerlo todo con conciencia, con pasión, y ayúdanos a ser cada vez más generosos, más compasivos, más misericordiosos, para tener un encuentro cada día personal contigo. Esto te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Alabemos a Dios.